Buenos días, soy Teresa Carracedo, Salta, Argentina, y pertenezco a esta corriente de gracia de la Renovación Carismática Católica. En esta hora son las 10 de la mañana en Argentina. Bueno, estamos haciendo un curso de oración y Biblia que hemos llamado Camino al Resucitado. La cuestión es que queremos ver cuáles son las huellas que Dios va dejando de amor por nosotros. Para eso empezamos con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, ven. Bien, vamos a comenzar con el libro del Génesis en este tercer tema, el libro del Génesis. Para ello tenemos que estamos hablando de la prehistoria. La prehistoria va desde la creación hasta Abraham. Y la historia comienza con Abraham. El Génesis, una palabra griega, significa origen, origen del universo, del hombre y del pueblo de Dios. Esto en términos bíblicos. Bien, en el capítulo 1 encontramos eh, el desarrollo del comienzo del Génesis a modo de historia escrita en forma de cuento, evidentemente para poder memorizar, porque no existió el lectoescritura hasta que con el tiempo se fue dando, pero recién se asienta 1000 años antes de Cristo o 500 años antes de Cristo, como algunos dicen. Yo simplemente voy a tomar algunos puntos importantes y ustedes van luego a hacer su lectura al respecto. ¿Sí? Vamos a empezar con el capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Dice así. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra es algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios aleteaba sobre las aguas. Estaba Dios y el Espíritu Santo, que es Dios, aleteaba sobre las aguas. Entonces Dios dijo, ¿qué dijo? Que exista la luz. Y la luz existió. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas y llamó día a la luz y noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana y este fue el primer día. Dios dijo, en esto vemos la presencia del Padre que dice, exista la luz. Y en esto vemos la presencia del Hijo. Lo que Dios dijo es una palabra que puede decir hagamos o haga o existe. Entonces, esa palabra que se dice en el prólogo de Juan dice lo siguiente. Al principio existía la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por el medio de la palabra y sin ella no hizo nada de todo lo que existe. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra es Jesús. Es el Hijo unigénico del Padre. Sí, Él es la palabra del principio. Por eso entonces aquí vemos, el Padre dice, el Hijo declara, pide el hecho que se realice, que exista la luz, da la orden. Y el Espíritu Santo, que aleteaba sobre las aguas, separó las tinieblas de la luz, y así surgió la noche, surgió la luz. Fue el primer día, y fue bueno. Luego tenemos el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y en el sexto día, cuando ya estuvieron las plantas, el agua, los animales que vuelan, los animales en el agua, en el versículo 24 Dios dice,
que la tierra produzca toda clase de seres vivientes. Y al final del versículo 25 dice, y Dios vio que esto era bueno. Todavía estamos en el sexto día. Y Dios dice, hagamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y las fieras de la tierra, y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen, la creó imagen de Dios, y la creó varón y mujer. Y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla. Y sigue haciendo una descripción. Y al final, en el versículo 31, Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. ¿Qué hizo que fuera muy bueno? La última creación. La creación del varón y la mujer a imagen y semejanza de Dios. Ese hombre, varón y mujer, esa humanidad que él creó, hizo que él dijera es muy bueno. ¿En qué consiste la imagen? En el capítulo 2, versículo 7, dice que Dios moldeó la arcilla del suelo y sopló en la nariz un aliento de vida. Ese aliento de vida es un alma inmortal en la materia o en la naturaleza. El hombre es el único que une las dos sustancias, la material y la espiritual. Es el único ser creado que une las dos a imagen de Dios. Un alma eterna que no muere. Dios, pero en la naturaleza. Y en ese alma pone inteligencia, libertad y voluntad, capacidades de Dios, para que nosotros veamos el bien, obremos, elijamos libremente el bien y nos pongamos a hacer el bien. ¿Sí? Y al séptimo día dice que Dios descansó. Pero me faltó algo. ¿Cuál es la semejanza? Amor. Dios es amor, dice primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor y no nos puede dar otra cosa. ¿Sí? ¿Y lo puso dónde? Dice la palabra. En ese capítulo 2 dice, lo pone en el Edén. Y ahí nosotros vamos a poner un mapa donde queremos que ustedes observen. Curiosamente, estos ríos están en la zona arábiga, saliendo del Golfo Pérsico. Y acá dice, el Edén nace un río, en el versículo 10, nace un río que riega el jardín y desde allí se divide en 4 brazos. El primero se llama Pisón, el segundo se llama Gijón y el tercero se llama Tigris y el cuarto Éufrates. Y ustedes observan, están ahí. ¿Sí? ¿Cuál es la razón que disponen los que relatan esto? Así será así, o la memoria así de lo que ellos tienen. Pero podemos ubicar, ¿no es cierto?, este texto en este mapa. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y todos los árboles puedes comer, le dice, exceptuando del árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte. Luego quiso darle al hombre una compañera adecuada. Y en el versículo 21 dice así, el Señor Dios hizo caer sobre 21, el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío.
Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. Y el hombre exclamó, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque ha sido sacada del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos llegan a ser una sola carne. ¿Qué quiere decir esto de la costilla, de la carne? No quiere hablar del hombre como alguien superior a la mujer. Son imágenes, ¿verdad? Es alguien que el varón y la mujer van juntos, caminan uno al lado del otro, hacen los esfuerzos juntos, transforman sus historias juntos. Ser una sola carne, ¿sí? Significa llegar a acercar las historias individuales, los gustos individuales, las necesidades personales. El ser varón y el ser mujer ya son dos cosas diferentes. Y acercar todo eso significa llegar a ser una sola carne, ensamblarse, ayudarse, comunicarse, amarse en realidad. Pero en el capítulo 3 comienza la tentación. El demonio, sabiendo y envidioso de la creación de Dios, a modo de serpiente, dice la palabra, logra convencer a la mujer para que coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ella también, viéndolo gustoso, se lo pasa al varón. Pero Dios todos los días iba por el lugar. Y ahí la voz de Dios que se paseaba por el jardín a la hora que sopla la brisa, se ocultaron en él entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió, y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Él replicó, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió, la mujer pusiste a mi lado, me dio el fruto y yo comí de él. Y el Señor dijo a la mujer, ¿cómo hiciste semejante cosa? La mujer replicó, la serpiente me sedujo y comí. Ninguno de los dos reconoció lo que había hecho. Empezaron por desobedecer, luego por tener miedo y esconderse, luego por echarle la culpa a otro sin darse cuenta ni reflexionar sobre lo que estaban haciendo. Por eso Dios maldice a la serpiente y en el versículo 15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el tuyo. Él te aplastará la cabeza y tú le echarás el talón. Enemistad entre el linaje del mal, o sea, del demonio, y el linaje de María. Esto lo ve la Iglesia a través de su magisterio y nos lo enseña. ¿Cuántas fiestas marianas explican este texto? El linaje de María también somos nosotros por bautismo. María, con Jesús en su vientre, con Jesús en su interior y esa unidad de mujer plenamente unida a Dios, ¿sí? Plenamente santa, le pisará la cabeza a la serpiente. ¿Con quién? Con el linaje, su hijo, y todos los hijos de María, que vamos con ella. Entonces Dios castigó a la mujer y le dijo, multiplicaré los sufrimientos en tus embarazos, darás a luz a tus hijos con dolor, sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Ay, que hay muchísimo para decir de este texto, pero yo creo que es para otro tema. Y el castigo del hombre que deberá trabajar para ganar el pan de cada día. Ya en el versículo 12, ¿sí? El hombre ha llevado dice Dios, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal.
No vaya a ser que ahora extiendan su mano, tomen también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Dios quiso evitarle al hombre esto. Por eso lo sacó fuera del Edén. Lo sacó fuera de su presencia. Después de esto, el varón Adán y Eva se arrepienten en el capítulo 4 y le da 2 hijos, Caín y Abel. Caín era agricultor, Abel era pastor. Ellos hacían un sacrificio ofreciendo a Dios y para Dios lo agradable fue lo que hizo Abel. Caín, por envidia, lo mata y lo oculta. Dios va y le pregunta, ¿qué has hecho? Escucha la sangre de tu hermano hacia mí. ¿Por qué? Porque Caín no reconoce su responsabilidad y lo castiga. Así Caín lo deja que va a deambular por el mundo con su pecado, con su culpa. Pero Caín tiene miedo, se me van a matar si saben que yo he matado a mi hermano. Entonces Dios le dice, al que mate a Caín deberá pagarlo 7 veces. El Señor puso una marca en Caín para que al encontrarse con él, nadie se atreviera a matarlo. Pero ya en el versículo 17 habla de la descendencia de Caín y cómo esta descendencia comienza a justificar su maldad. Entonces en el versículo 14, 24 dice, porque Caín será vengado 7 veces, pero Lamec lo será 77. ¿Por qué? Antes dice, yo maté a un hombre por una herida y a un muchacho por una contusión. Caín será vengado 7 veces, pero Lamec lo será 77 veces. O sea, como que ya eso era lo que él tenía que hacer, porque Dios lo iba a justificar y lo iba a proteger de la maldad de los demás por lo que él había hecho. Dios entonces le da otro hijo a Adán y Eva que se llama Set. Hay que puso el nombre de Set diciendo, Dios me dio otro descendiente en lugar de Abel, porque Caín lo mató. Set tuvo un hijo que llamó Enos, y fue entonces cuando comenzó a invocarse el nombre del Señor. Mire cuando aparece el nombre Señor cuando empezamos nosotros a usar el Señor refiriéndonos a Dios. Hubieron entonces un montón de patriarcas y capítulo 5 son todos los patriarcas anteriores al diluvio. Ya en el versículo capítulo 5 vamos a encontrar que Lamec tenía 182 años cuando fue padre de un hijo al que llamó Noé, diciendo, este nos dará un alivio en nuestro trabajo y en la fatiga de nuestras manos, un alivio proveniente del suelo que maldijo el Señor. Después de que nació Noé, Lamec vivió 595 años y tuvo hijos e hijas. Vivió en total 777 años, a cabo de ellos murió. O sea, la numeración de la edad era necesaria para ellos, era como una bendición. Y así Noé tiene 3 hijos que son Sem, Cam y Jafet. Bueno, vamos a dejar esto aquí para que ustedes en la intimidad de su oración lo lean y lo vivan de corazón, porque es el Señor el que en definitiva nos va hablando para que nosotros podamos seguir sirviéndole.
Vamos a tomar como oración para este momento el Salmo 34, 33. Es un canto de acción de gracias que dice: Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Glorifiquen conmigo al Señor, alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. Hasta la próxima, con la bendición de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.